Bueno, rápidamente de Giordano Bruno, su vida. En 1548 nació en Nola, Nápoles, de ahí que es conocido como el Nolano. A los 17 años entró a la Orden de los Dominicos. Ahí es donde su filosofía se inspira, bueno, tiene dos grandes influencias, que es Aristóteles y Santo Tomás. Mucho de la filosofía de Giordano Bruno parte de Aristóteles y Santo Tomás. A los 18 años ya empieza un proceso de herejía. Giordano Bruno ya empieza, sobre todo, en este proceso de herejía se cuenta que él está, porque él ya empieza a dudar, sobre todo de la religión, empieza a dudar de Dios, pero en esta cuestión de teocentrismo. Él ya empieza a concebir de otra manera el teocentrismo, y se dice que en este proceso de herejía, estando encerrado, él quitó todas las imágenes de los santos y solamente se quedó con la del crucifijo. Entonces ahí también, pues en vez de ganar simpatías, pues más hizo enojar a los sacerdotes, porque nada más la única imagen que él adoraba era la cruz. A los 25 años ya era doctor en teología, imagínense, a los 25 años ya era doctor en teología. De Giordano Bruno se dice que él tenía una memoria privilegiada, eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la memoria va a ser parte importante para la magia, o para toda su filosofía que va a desarrollar de la magia. Se dice que Giordano Bruno recitaba de memoria la Biblia. Así tan grande era su capacidad de la memoria. De hecho, todos los magos, la primera virtud o habilidad humana que ellos ensalzan es la memoria. Todos ponen por arriba la memoria. A los 26 años, pues nuevamente es acusado. Ahora sí no se salva. El 17 de febrero de 1600 es quemado en la hoguera. Generalmente, cuando los quemaban en la hoguera, primero los mataban a los herejes y después los quemaban, pero a Giordano Bruno lo quemaron vivo. Y se dice que cuando está en el proceso de acusación, él decía: ¿qué creen que yo les temo? Pero ustedes temen más de mí. ¿Por qué? Por sus ideas. Bueno, su filosofía, a grandes rasgos, él pone primero la vida teórica que la vida práctica. Obviamente, al ser de los dominicos, como Santo Tomás, Bruno hace una enorme distinción, o más bien hace una decisión, religión y filosofía. Primeramente, con Santo Tomás, él mencionaba que la filosofía era lancia fidei. ¿Qué es esto? La filosofía estaba al servicio de la religión. Y Bruno va a decir que no. La filosofía es una cosa y la religión es otra. ¿Qué va a ser la religión para Bruno? La religión va a ser una forma de gobernar a las masas incapaces de la razón. Giordano Bruno está diciendo que lo que hace la religión es más bien, su objetivo es más civil, tiene que ver con gobernar, pero ¿a gobernar qué? Personas que no son capaces de llegar a la razón. A los borregos. A los borregos. O sea, ya con eso tenía para quemarlo, creo que era lo de menos. Bueno, de su filosofía, mucha de esta es, sobre todo la magia, va a ser a partir de la vida teórica. Primero, una concepción importante para entender la magia de Bruno, hay que entender él cómo entendía el universo. El universo él lo va a entender como infinitud, expresión de la infinita potencia de Dios. Ahí empieza él a hacer una crítica a la filosofía de Aristóteles. Primero va a decir, el universo ya no es un sistema de seres rígidos, de seres homogéneos. Va a ser un conjunto en continua transformación. O sea, el universo siempre se va a estar moviendo. El anima mundi, que es el alma del mundo. ¿Por qué? Porque para Bruno todo está enlazado. Y al estar enlazado todo, ¿qué quiere decir? Que Dios está en todas las cosas. No hay nada ajeno a Dios, como les puso el ejemplo César, de lo máximo y lo mínimo. Dios es el límite de lo máximo y lo mínimo. Si hubiera una singularidad que estuviera fuera de Dios, entonces Dios no estaría en todos lados, pero Dios es el límite de todo. Entonces todo está entrelazado. Y bueno, y de Dios va a decir Giordano Bruno que está presente en todas las cosas. No es personal y no es creador. Es pensamiento que agita la materia. Es similar a Aristóteles. Pero Giordano Bruno, la característica que le va a poner a Dios, a diferencia de Aristóteles, es que Dios va a ser infinito. Esa va a ser la gran crítica que le hace Giordano Bruno a Aristóteles. Y otra más. ¿Se acuerdan que Aristóteles decía que era la potencia y el acto? Sí. El acto de la potencia. Bien. Aristóteles sí tenía una diferencia. ¿Dios qué es? ¿Es acto o potencia? Exacto. Nunca es potencia. Pero Bruno va a decir
No hay diferencia entre la absoluta potencia y el acto absoluto. O sea, Dios es potencia absoluta como también es acto absoluto. No se puede. Va a decir Bruno, eso lo vamos a ver ahorita con la demostración del infinito, pero una forma que va a decir Bruno, bueno, es que todos los efectos de Dios son infinitos. Entonces, para efectos infinitos debe haber causas infinitas. Y ya lo mencionaba aquí César con Dios infinito, infinito. Es un límite. Entonces, para efectos infinitos debe haber causas infinitas. Por lo tanto, es también una potencia absoluta. Siempre es 100, pero también es infinitamente es 100. ¿No da base esto a un panteísmo? Sí. Es panteísmo. Es panteísmo. Es panteísmo. Tal cual, así como lo dijo. Giordano Bruno es de los que empiezan a poner el panteísmo. Panteísmo y vitalismo también. Porque a diferencia del panteísmo, el vitalismo afirma que el universo no es una máquina, no son leyes mecánicas, no es gravedad, no es la ley de la termodinámica, no es la ley de la radiofracción, y todos son las leyes de la naturaleza y funcionan como una máquina, no. El universo es un organismo vivo, y nosotros somos como, si quiere verlo así, los parásitos que viven en su estómago, pero está vivo el universo, y ese universo es Dios, y nosotros también somos Dios, todo es Dios, por eso un gran respeto al todo. Yo conocía los agujeros negros y los agujeros de luz. Pues no, pero se afirma que debe de haber infinidad de mundos y infinidad de posibilidades y de seres, nuestros hermanos. Sí. Había infinitos Cristos. Sí. Cristo es solo un modelo, a ver, es un modelo así, entre muchos otros. Ahí es donde empieza la idea de Bruno de que hay infinitos mundos. Porque como este universo es infinito, hay infinitos mundos. Él usa, ¿cómo se llama esta argumentación donde dice, es que tú puedes, así como puedes pensar que en este universo hay un mundo como este, pues es que si el universo es infinito, hay la posibilidad de que haya un mundo igual a este. Por eso hay una infinidad de mundos. Que es un poco de la ciencia moderna, ¿no? Con lo de los universos. ¿Mande? La teoría de cuerdas. ¿De cuáles? De cuerdas. ¿De cuerdas? Las cuerdas. Se va acercando más a las teorías, o se tienen una cierta semejanza. Bueno, la demostración del infinito. ¿Cómo va a demostrar Bruno que el universo es infinito y que Dios es infinito? Primero, plantea una doble vía. Está la potencia pasiva del universo y la potencia activa del eficiente. ¿Quién es el eficiente? Dios. Potencia pasiva es el universo en cuanto es afectado. Es la capacidad de recibir del universo. El universo recibe el acto de Dios y la potencia infinita de Dios. Por eso el universo es pasivo. ¿Cómo va a empezar la vía de la potencia pasiva? Primero, él se basa de la concepción aristotélica del lugar. ¿Cómo definimos el lugar nosotros? Tomar un lugar, hay lugar vacío, no me da mi lugar. No hay lugar. Espacio, perdón. El espacio-tiempo. Espacio, muy bien. Entonces, ¿concebiría que el lugar es diferente a la materia? Puede ser. ¿La materia ocupa el espacio? ¿O el espacio ocupa la materia? No, la materia. La materia ocupa el ocupa espacio. el espacio. ¿Puedes pensar el espacio sin materia? No. Sí, es cuando está vacío. No. Sí, cuando. Es como pensar en la nada y yo estoy. ¿Se puede pensar el vacío? Sí se puede pensar siempre y cuando que tú lo creas, pero como A ver. tal no existe. Ahí es donde empezamos con el problema que decía César de la verdad. ¿Cómo les demuestro ese universal? Pero por ejemplo, siempre es pensar la contradicción. Acuérdense del no ser y el ser de Parménides. Así es. El no ser no puede ser pensado, ¿no? Pero por ejemplo, sin vacío no se puede colocar la materia. Correcto. Y si hay nada, se puede colocar la materia. Si hay. Si no hay nada, es lo mismo nada que vacío. Sí, no. En la física No. no. En la física no. Entonces la materia se coloca en el vacío En el y no en la nada. Sí. Bueno, mejor lo vemos. Aristóteles define el lugar como límite del cuerpo continente. El continente sería, por ejemplo, como la taza de café. La taza es el continente Es el continente. del café. Que contiene. El que contiene. Tiene.
La materia. Pero vean, es límite. O sea, Aristóteles aquí lo que va a decir es que sin materia no hay espacio. Si no hay materia, no hay espacio. Es de lo pasivo. Sí, Exactamente. Pero es correcto. es que de ahí parte Bruno. Precisamente, él va a decir, bueno, es que cómo concebir esta idea de que sin el espacio, si no hay materia, no hay espacio. Si no hay cuerpo, no hay espacio. No podemos pensar esto de que donde hay se puede pensar el vacío sin la materia, ¿no? Bueno, no sé, algo más, no sé, más sencillo. Me quiero imaginar que solamente hay un cuerpo, una persona, y no hay nada más, todo el espacio. Sí. Y me muevo a 10.000 kilómetros por segundo, o estoy parado. No hay diferencia. En el infinito, ¿no? No, o sea, donde no hay nada, o sea, moviéndome o estando parado es lo mismo. Así esto. O sea, si Es que- no puede haber un espacio Exactamente. si no hay una referencia, y la referencia es la materia. Es la materia. Es que sí es cierto. Sí es cierto. Bueno, yo les voy a compartir algo. En la NASA, ellos comentaban que para que exista un espacio debe de haber una materia. Y para que exista esa materia, a fuerzas que debe de haber otro espacio más allá. Y esto se los comparto porque donde nos dieron la plática fue con el fin de que se explicaran si hay más allá. Sería la idea. Ahí Si hay está. más. Eso es lo que se va a plantear Giordano Bruno en cuanto a Aristóteles. Él se queda con la idea de continente, ¿no? O sea, a nosotros, ¿quién nos contiene? Espacio. La Tierra, ¿no? La Tierra. Más fácil, primero, Es la Tierra. ¿Y a la Tierra quién la contiene? El sistema solar, pues en esos niveles vamos. Pero eso es como quiere llegar Bruno a la idea del límite. O sea, la idea que se plantea Bruno es, debe de haber algo, debe haber un continente último que genere el espacio para todas las cosas. Esa es la cuestión que va a plantear Bruno. ¿Cuál va a ser este continente que va a mantener todas las cosas, que va a contener el mundo? Es el universo. Es el universo, pero el universo, ¿qué característica debe de tener? Infinito, porque es obra de Dios. Exactamente. Según Jordan. Según Giordano, este último... Ahí ya se convierte en activo, ¿no? Sí, porque empieza a sufrir la acción recibe la acción de Dios. Sí es. ¿Dudas hasta aquí? Perdón, entonces no se puede entender como panteísta. Sí, porque Bruno sí dice que Dios está en todas las cosas, Bueno, en las sí. moléculas. Pero al mismo tiempo como que hace una separación. Ah, El que crea es Dios y crea al universo activo, vivo. Sí, Pero ese que crea es como, ¿qué crea la salud de usted? ¿Es una fuerza externa o está dentro de usted? es interna. Primero, Adentro, y lo mismo pasa con Dios. Cuando está adentro, quizá lo vemos como potencia, y en cuanto se hace activo, se hace acto, pero siempre está dentro. o sea, no puede ser un acto creativo que salió desde... Lo que no puede ser es que Dios sea un sujeto externo, eso sí. Eso no Dios puede está dentro y desde dentro Ah, bueno. se hace activo. Bueno, eso sí. Así voy a- Pero una cosa es lo creado, lo que es él, que lo creó. En Bruno no. En todos los demás sí. Y en la iglesia ortodoxa es así. O sea, Dios se diferencia de su creación. Por la creación, ya nos decía Santo Tomás y San Agustín, uno puede llegar a Dios. Yo veo el orden de los árboles y a partir de ese orden de todos los árboles, alguien los debió de haber ordenado. Y ese alguien es Dios. A partir de lo real, llego a Dios. Pero aquí Bruno no es. Ahí en el árbol, ahí está Dios. Lo que va a decir Bruno es, si no hubiera espacio, el mundo no podría estar. Así es. Porque tendría que tener la siguiente característica. Tendría que tener otro cuerpo que lo contenga, o sea, que genere espacio, o que el mundo se contenga a sí mismo. Pero el mundo no se contiene a sí mismo. ¿Por qué? Porque puedes pensar algo más allá del mundo. Y lo que decía
César, ¿se puede pensar un número más allá del número máximo? Entonces, eso solamente le corresponde al infinito. No puedes pensar algo más allá de la frontera del infinito. Por eso el infinito es el continente definitivo, es el continente único. Y con respecto a la potencia pasiva, va a decir, como en este infinito universo se puede dar, hay la capacidad de generar este mundo, pues es que si el universo es infinito, esa capacidad la tiene en todos lados. Entonces tiene la capacidad de generar un mundo idéntico a este. Ahí está la teoría de los mundos infinitos de Giordano Bruno. El mundo, si el infinito es capaz de hacer este sistema solar, pues es capaz en otra parte de su infinito. ¿Sí? O sea, como posibilidad, nada más. No, Es potencia ya. No, Es potencia. yo creo que él lo afirma, ¿no? Él lo afirma. Es que otra vez Dios lo es todo. Dios es todo. ¿Qué posibilidad le queda si lo es todo? Pero al mismo tiempo también, porque aseguramos cosas que no sabemos. No, pero no es asegurarlo en el mundo real. Es abstracción. Otra Es vez. abstracción. Es Vida teórica. un modelo mental, ¿no? O sea, Dios no puede limitarse a ser una raza humana. Él va a ser muchas razas. Todas las Infinitas, razas, todas las todas razas. las que Sí. tienen posibilidad de ser, las va a hacer. Es más, ya las hizo. Ya las hizo. Y otra vez es mental la situación. Es como yo decía, imagínense el número más, el máximo número. ¿Cuál es? ¿Y le consta? Pero la pura idea del máximo ya me cierra la posibilidad de que haya otro más arriba. La idea del máximo. Entonces es abstracción. Por eso el problema de los universales. Bueno, ¿y eso existe? Ese es el problema. El máximo existe. Dios, ok, todo eso te lo compro como argumento, pero existe. Ahí está el problema. Occam, que no lo mencioné, ahorita lo platicaba con el señor, va a ser el nominalista que va a decir, no, son nombres, palabras que no existen. Lo único que existe son individuos. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Nihilismo. Nihilismo al final, pero primeramente solipsismo. Existo yo. Y nada más yo. Todo lo demás No tú, es no tú, creación no tú, mía. no tú, no esto. Solamente yo, estoy solo. O sea, porque yo soy el que está imaginando todo. Y la única prueba que Sí. tengo es de mi existencia y nada más. Porque, por ejemplo, que ella existe aquí, pero no conozco su conciencia, no sé qué está No pensando. sé si- Es una idea de tu mente que ella existe. Exacto. Así. Ajá. Bueno, es un problema fuerte ahí. Que se va a resolver con la segunda vía, la potencia activa del eficiente, el que actúa sobre el universo, Dios. Dios. Hay que concederle a Dios, dice Giordano Bruno, que tiene un poder absoluto. Si careciera de él, Dios tendría un límite. Sí, ya no sería Dios. Y todo límite, puedes pensar más allá del límite, Por eso ya no sería Dios. ya no sería Dios. Entonces, que esto choca con la idea aristotélica de perfección, que Dios es perfecto en cuanto es un límite. Por eso choca, aquí dicen que cuál es el problema con Giordano Bruno y Aristóteles. Aristóteles dice, no, Dios sí tiene que tener un límite porque es perfecto. Giordano Bruno dice, no, Dios no es límite. Sobre todo porque Dios aquí va a ser causa infinita. Infinita. O en todo caso, el límite, ok, te compro que Dios debe tener un límite. Su límite es lo máximo y lo mínimo también. Así es. ¿Y qué te puedes imaginar? Después de lo máximo, nada. Y antes de lo mínimo, pues nada. Entonces es ilimitado, pero tiene límite. Esos son los juegos padres de aquí de la filosofía de... Que propiamente Bruno va a decir es el límite de lo ilimitado. Exacto. Aunque parece una contradicción, pero al mismo tiempo está encerrando el Se bien. sustenta. Porque ahí es donde va a empezar la magia. Es que ¿cómo entendemos límite? Borde, esquina, necesitamos ver como que una... Término. Y en la magia va a decir Giordano Bruno, es que este límite no lo podemos hablar con palabras. Que eso es lo que va a hacer el mago. Darle una palabra a ese límite del limitado. Ya está, es Dios. Pero expresarlo con otras palabras, el mago no tiene... Eso es lo que se va a encargar de hacer el mago, nombrar las cosas. Ahí sí se parece un poco a lo que dice de Harry Potter, de que la verdadera magia son las palabras. Sí, porque el mago se va a encargar de nombrar todo esto. Aquello que no podemos expresar, o bueno, que no podemos demostrar, como los universales, hay que darles un nombre, hay que nombrarlos, porque de esa manera los podemos entender. Eso es lo que es un mago. ¿Y nosotros como mundos podemos entenderlo? Pues, ¿Vieron la película de Pi?
¿Sí? ¿No? Veanla. Y ahí van a ver si pueden entender el nombre de Dios. Nada más su nombre. No, es que no lo encontré. Pi, así se llama. Es que salí un chorro de cosas raras. Es una película blanco y negro, francesa, ¿verdad? Milton? Francesa, comparto entre ellos. alemana o francesa, algo así. Yo creo que con Pero está de compra, ¿en dónde está gratis? ¿De dónde? Ahorita la comparto en recreos. Está en YouTube, pero te comprar. Porque sí, si tiene eso. No, pero sí la comparto. Ah, que nula está ahí libre. Entonces no lo supe buscar. Bueno, entonces como Dios es causa infinita, por lo tanto tiene efectos infinitos. Por eso es potencia absoluta, porque tiene la potencia para crear otros mundos, que al igual es causa de ellos y ya están. A la forma los vemos. Sí, bueno, no escribes tanto en rojo, no lo veo. Ah, perdón. Entonces va a decir Giordano Bruno, hay dos maneras de entender lo infinito. Una cosa es el todo infinito, que es el que le interesa a la magia, porque este todo infinito es el que no tiene bordes. Y está el totalmente infinito. El totalmente infinito son partes finitas que hacen un todo infinito. ¿Sí? El infinito, el universo es infinito en su totalidad. ¿Qué es sin bordes? Sin bordes. Sin bordes. Ah, Perdón, bordes. Sin bordes. Ese es Dios, el todo infinito. Ahora imagínense, un límite sin bordes que limita lo ilimitado. Sin frontera. Sin frontera, exactamente. Si pensamos en series de dos dimensiones Ajá. que se encuentran en una esfera, su universo está limitado, es una esfera, pero no tiene bordes, no hay límites. O sea, su espacio es finito, pero sin límites. La figura de dos dimensiones puede trasladarse por todos lados de su universo, que es una esfera, pero nunca encontrará límites. Ok, sí, ya. Sería un infinito sin bordes. Un finito, perdón, sin bordes. La idea del universo está también genial. Todas las ideas que se han planteado, desde Aristóteles hasta las actuales, la teoría de las cuerdas, la teoría de... Pues hay miles, ¿no? Y todas están genial. Sí es difícil que entenderlas un poquito por eso de las dimensiones. Pero, pues yo En el creo caso que... de la teoría de cuerdas se habla de 11 dimensiones. Sí, y hay otras que plantean hasta 70 y tantas y cosas así, ¿no? Bien raro. Partes finitas y todo infinito. Las partes finitas componen un todo infinito. Ya usé otro color. Bueno, ¿por qué esta concepción del infinito que no se puede entender o no se puede comprender? Ahí es donde da paso a la magia. Giordano Bruno. El mago es aquel capaz de percibir o reconocer el conjunto de relaciones vinculatorias. ¿A qué se refiere con relaciones vinculatorias? Uno, nosotros tenemos un vínculo con este infinito. ¿Cómo nos vinculamos o de qué manera? Es lo que el mago va a tratar de averiguar. Primero, el mago tiene que hacer un trato con demonios. No es satanismo. Viene de la palabra griega daemon, El de Sócrates. similar al de Sócrates. Ese es el demonio. Algunos pensaban que Bruno estaba hablando de demonios, Lucifer, en un aspecto satánico. No. ¿Por qué demonios? Porque los demonios son espíritus. ¿Que se acuerdan cómo era el daemon de Sócrates? El que decía no. Sí, que estaba en comunicación con los dioses, pero te decía a ti, humano, cómo actuar. Los demonios son los que ayudan al mago a conocer las cosas. Estos demonios tienen las características de ser sutiles, son seres sutiles, no los podemos observar, son capaces de lograr, y lo que hacen es decirle al mago su conocimiento. Entonces el mago empieza a adquirir conocimiento del universo a través de los demonios. Como las musas. Algo así. Pero las musas son más inspiración. Y las musas te poseen. Tiene la inspiración de D. No, y el demonio te El deja. demonio lo escuchas, tú fuera. Una expresión creo que usa Giordano es que te dejan su marca, como si fuera un fogonazo. Como
un soplo, un destello. Eso quiere decir que un demonio ya te pasó su conocimiento. Entonces, Giordano Bruno dice, primero hay que tratar con los demonios. Estos espíritus nos van a ayudar a transmitirnos el conocimiento de ellos. Obviamente es un conocimiento entre lo divino y lo terrenal. Después de eso, el mago va a tratar de darles nombre a los demonios. Pero como son seres escurridizos, no los puede nombrar. Porque creo que eso viene mucho en la fantasía, ¿no? En los mitos de que las criaturas fantásticas tienen un nombre verdadero y un nombre que te dan. El nombre que te dan es para que te puedas comunicar con ellos. El nombre verdadero, si tú lo dices, ese ser se vuelve tu esclavo. Por eso no lo comparten. Y eso también viene en los gitanos, ¿no? También tienen su nombre Son real. principios alquímicos y filosóficos. Conocer es darle el nombre correcto a las cosas. Eso es Aristóteles. Y al nombrar la cosa de manera correcta, te pertenece. te pertenece. Está en la tradición de las alas, se supone que todos los elementales tienen su nombre con el que nacen y el nombre que le dan a los demás para que no puedan ser poseídos por ellos. Y los gitanos tienen 3 nombres. Sí. Tienen tres nombres en honor de la carne, de la mugre y del viento. Del viento. Por similitud yo pensaría que fuera como los demonios, como el viento precisamente, porque los demonios escapan. Pero el mago lo que va a hacer, dice Giordano Bruno, es todo lo que el conocimiento que te están dando los demonios, tú los tienes que dar un nombre. Ya no solamente nombrar al demonio, sino las cosas que ellos te ofrecen. Entonces tú al darle nombre, tú ya empiezas a poseer la naturaleza. Porque Giordano Bruno cuando piensa en la magia de la mano que agarra, control. Ese es el mago. Lo domines. Lo dominas. Ese es el mago, el que domina las cosas ocultas. Y la segunda parte que él va a decir, el mago tiene que generar vínculos. ¿Por qué? Giordano Bruno va a decir, hay 3 mundos. A pesar de, en el universo hay 3 mundos. Primero, el divino. Después está el natural. Y el que está en medio es el matemático. Estas matemáticas vienen mucho de la tradición pitagórica. Ellos pensaban los números pero como proporciones. El universo es una proporción. Está la unidad, luego está el dualismo, luego el partita y luego los 4 elementos. 1, 2, 3 y 4. De hecho, tienen una pirámide para representar esa visión mística. La unidad, la dualidad, ternario y los 4 elementos. Y la pirámide, de donde se vea, es igual. Da como total 10. Y el 10 era un número perfecto para los pitagóricos, era un número místico, era un número mágico, un número de proporción. Entonces, va a decir Bruno, lo divino, pues es toda esta parte de lo infinito. No le damos un nombre, o sea, no sabemos el nombre de Dios, le nombramos a aquel ser infinito Dios. Pero no tenemos el nombre. Imagínate tener el nombre de Dios. Podrías controlarlo. Hay un cuento que les recomiendo muchísimo de Borges que se llama El lenguaje de Dios. A ver si lo subo en el... Él va a decir, Borges se planteó una pregunta yo creo que muy padre. Si Dios escribiera un enunciado, ¿cómo sería? Sería el enunciado perfecto, ¿no? O el enunciado infinito. Ah, está hermoso. Léanlo, por favor. Sí, léanlo. Bueno, está el divino. Está el natural, que es el de las cosas que vemos, el de los entes, el que podemos palpar, el sensible. Ahí no hay ningún problema. El mago va a vincular lo divino y el natural por medio de las matemáticas. Por eso es magia divina, magia matemática y magia natural. La magia matemática es precisamente la proporción. De ahí el origen de los amuletos. ¿Por qué? Antes de que se me olvide. Los magos tienen que desarrollar una técnica para recordar toda esta proporción, para recordar, a lo mejor no te acuerdas del nombre y estás tratando de llegar al nombre de lo divino, pero para guardar, así que salvar tu búsqueda, tienes que recordar en dónde se quedó tu búsqueda. Y esa forma de recordar se llama mnemotécnica. Que el señor Marmolejo la ha de conocer en teatro, ¿no? Se usa mucho la mnemotécnica. Un ejemplo de mnemotécnica que todos usamos.
Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Para qué era esto? Para los meses de 30 y 31. Ese es un ejemplo de técnica mnemotécnica. Te ayudan a recordar. Y gracias a la mnemotécnica, que es lo que hacen los magos, amuletos o talismanes. Hacer un amuleto y un talismán es una proporción, porque en el amuleto tú estás, ¿cómo decirlo?, salvando, es como una USB, toda tu búsqueda, toda tu información de lo divino. O sea, es resumir toda tu investigación en un amuleto. Al ver el amuleto recuerdas, que esta proporción es acá, entonces ya. Y por otro lado está cifrado, no cualquiera lo sabe. Que basa mucho en el origen del tarot también. Tarot, sí, diga. ¿Conoce Giordano la proporción áurea? Pues, Me parece. Sí, porque sí habla de geometría sagrada, pero no sabía. Pero ¿de qué proporción habla? ¿De la... de con qué autor? Con Fibonacci. Fibonacci. La proporción áurea no es con respecto A la serie. a la relación entre el cuadrado y su diagonal. Es que hay varias proporciones áureas. Una la manejan los pitagóricos, otra Aristóteles, otra Platón, y hay varias. Entonces no sé de cuál Ficino habla de otra también. No sé a cuál se refiere. Yo decía el cuadrado con la diagonal. Seguramente sí, porque lo trata mucho de Pitágoras. Esto aún sería la vía activa, ¿no? Bueno, ya la vía activa ya es el actuar de Dios, ¿no? Que es causa infinita y efectos infinitos. O sea, ¿Y en eso qué? y en eso queda. Pero, o sea, aquí ya, Bruno, en la magia es tratar de nombrar, conocer, desocultar las dobles vías. O sea, más bien sobre todo la de Dios. Darle nombre a Dios precisamente. De lo divino, matemático y Natural. natural, no es la epistemología de Platón. ¿Por qué? Porque consideran que en el caso del razonamiento, cuando se llega lo anterior a lo sagrado, bueno, lo divino, es el razonamiento matemático. O sea, uno cuando llega a dominar las matemáticas ya se puede acercar. Comprendes más a lo siguiente. las O ideas. sea, primero lo que uno ve, después lo que uno entiende desde el punto de vista matemático, y posteriormente ya se acerca al divino. Pero Platón, y es lo que yo les decía hace rato, el malestar siempre con Platón, porque Platón está genial, pero el malestar que genera Platón es que lo natural no es real. Sí, hace ese mundo aparte, crea un mundo. Es más real el uno que usted. Así es. Y yo no va a decir que no. El 1 más 1 es más real que usted. Entonces es el malestar. Y lo más real es lo abstracto, lo humano. Para Giordano Bruno, no, porque todos son, porque en todas está Dios. Todo es Dios. Pero aquí en lo Entonces, divino es lo innombrable. Estas dos, la pasiva y la activa, es la misma. Ahí se Es convierte. Dios redescubriéndose a sí mismo a través de usted. Así es. Bueno, un ejemplo de magia sería la medicina. Va a decir Bruno, ¿cuál es la diferencia entre un mago y un doctor? El médico, más bien. El médico nada más se preocupa por quitarte el malestar. El mago, ¿qué va a hacer? Primero, toda enfermedad es porque hay una desvinculación con lo divino. Si quieren la idea de salud. Estás enfermo porque estás desvinculado con la salud. El mago ve tu cuerpo, que es natural, y con las matemáticas te va a vincular con lo divino. ¿Cómo vincula? Bueno, lo hacen los doctores. ¿Cómo vinculan los doctores usando las matemáticas? Pues dependiendo del peso y la estatura, etcétera, Las dosis. Con la cantidad de la medicina que vas a tomar. Así es como vincula. Nada más que el doctor se queda en quitarte la padencia, o sea, quitarte los malestares, pero el mago se va a enfocar en, ok, te doy la dosis, te doy el número, la cantidad que tienes que tomar, pero el problema es que estás desvinculado y lo importante es volverte a vincular. ¿Y por qué te desvinculas? ¿Y por qué te desvinculaste? Quizá un poco se parece a la psicología moderna, ¿no? Que las enfermedades son psicosomáticas. ¿Sí? La medicina tradicional china se usa precisamente esto, que primero hay que detectar por qué la persona se ha enfermado y cuál fue la causa, y todas las causas vienen de uno.
Exactamente. Y son muy psíquicas, ¿no? Psicosomáticas. Bueno, los chinos no sé, pero ya los psicólogos sí son psíquicas, ¿no? La medicina homeopática, como mencioné hace rato, es como si en el carro vas conduciendo y te sale una alarma ahí de fuga de gasolina en el motor y tú nada más le pones una estampa encima. Ya no lo veo. Eso sería tomarte una medicina. Me quita el malestar, pero realmente el problema sigue. En la medicina homeopática, bueno, pues se considera que son las tres formas, que sería el cuerpo, la mente y el espíritu. Que cuando se toma la 30-che, que es la que se receta normalmente, equilibra la mente y el cuerpo. O sea, quita la enfermedad del cuerpo y quita la enfermedad de la mente. Ya cuando es 200-che en adelante, ya es la enfermedad espiritual. Ya quita la enfermedad espiritual y se equilibra supuestamente. Ahí busca el equilibrio, ¿no? Aquí es la desvinculación. Sí, porque ese tipo de ideas del pecado y de enfermedad y todo eso, no atrasó la medicina. No, adelantó. No, porque hasta que llegan los asiáticos, los árabes, dicen, no, esto tiene que ver con que tú no te lavas las manos antes de comer. Sí, no tiene nada que ver. O sea, lo que sucede es que hay un basurero ahí y a la hora del polvo contamina lo que estás haciendo. O sea, empiezan a aterrizar lo que al principio era cuestión de magia. Sí. Es que no les hacían caso, porque de hecho no les hacían caso a las teorías, porque la teoría era que la enfermedad empezaba en el ambiente, o sea, en lo que creo que se llama Sora. Sí. Sora es todo aquello que está en tu ambiente, es lo primero que va a enfermar al individuo. Entonces, ¿qué es lo primero que enferma al individuo? Lo que come, lo que respira, lo que huele, lo que toca. Lo que escucha. Lo que escucha. Y de hecho, Bruno, o sea, sí le da preferencia a los sentidos. Y el que vincula, si no me acuerdo, con el que es mejor es con el oído. Porque la vista se queda aquí en lo natural. Pero el oído es escuchar lo divino. Él sí le da una preferencia al oído, me parece, ¿verdad? Entonces, y la matemática, pues están por los otros sentidos, el tacto y el olfato. Bueno, se quedan aquí también, en el natural. Pero el que le da preferencia es el oído, porque hay que escuchar. Y porque la verdad es revelada. Es revelada, exactamente. Bueno. ¿Y eso sería esquizofrenia? Seguramente. O es un mago así lo incomprendido. catalogarían ahora. Sí, en su momento dijeron que era hereje. Sí, no, yo escucho voces. En 100 años me parece que era un genio. ¿Soy iluminado o estoy mal, estoy enfermo? Pero el mago no solamente escucha, sino tiene que descifrar lo que le dicen. O sea, sí tiene que tiene que explicárselo a los demás. Porque creo que el esquizofrénico le dice, oye, hay voces, pero nada más lo dice. No, pero mata al maestro, mata al maestro. vale no fallar la primera vez. Sí, o sea, con esto quiero decir que, no sé, el hijo de Sam, un asesino. Ah, que oía voces, ¿no? Oía voces. Del perro. El perro era Sam. Y él era el hijo de Sam. Y mató a la gente porque esas voces eran un enfermo. No era. Si cae en un sentido moralista, ¿cómo es que lo divino te va a pedir matar? ¿No? ¿Por qué te va a pedir lo divino hacer el mal? Dios me pidió que fuera a conquistar a Tierra Santa y matara, hiciera. Bueno, le dijo el Papa que el Papa dice que le dijo Dios. O sea, también esos chismes. Sí. Había una regla, y la regla era toda aquella voz que sea divina no puede ordenarte o obligarte a hacer algo. Esa era la ley que decía que toda voz que se escucha, que se siente, que no debía de decir tienes que, debes de, sino yo te aconsejo, lo mejor sería. Y es que ahí viene un problema también genial. ¿Hasta dónde, por ejemplo, Juana de Arco decía que escuchaba a Dios? Y después ella misma dudar, ¿y qué tal si es el diablo? Sí. ¿Y qué tal si Dios y el diablo es el mismo, además? O sea, bueno, y dentro de todo, ya para terminar, dentro de todos los demonios, había uno que era el gran demonio. Y ese gran demonio... Un espíritu. ¿Pero cuál era? ¿Satanás? No eran satánicos. Recuerden que era el demonio, el daimon. Que ya lo vimos con Platón. Eros. Eros es el gran demonio. Todo el mago lo que quiere es vincularse con el gran demonio, Eros, porque es el demonio que más te va a dar las cosas de Dios, o es el que más cerca de Dios está. Entonces,
Por eso el mago va a decir, Bruno es un sacerdote. ¿De qué? Del amor mágico. La magia ahora sí que empieza con el amor, te vinculas por medio del amor a las cosas divinas. El amor es el que te dice cómo son tal cual las cosas divinas. Y como tal cual te las dice, tú ya las puedes hablar o enunciar. Así es como actúa un mago. Ahora imagínense, generar un vínculo con lo divino, generar un vínculo con Dios, generar un vínculo, y sobre todo con el mundo. Dice Giordano Bruno que también te tienes que vincular con el mundo. Es que es lo que platicamos la vez pasada con la mística, ¿no? Sí. Para todos estos, la mística está dentro de ellos. Entonces, el verte tú como una gota independiente en un mundo pues, aislado, ese es el error. Eres parte de todo. Eso lo Imagínense. Giordano Bruno por propia Pero voluntad. no me lo mataron. Además le dijeron para que no hable y grite y esté diciendo cosas, porque Giordano Bruno era muy impertinente. Entonces, cuando le iban a estar quemando, él iba a seguir diciendo todo eso. Para que no hable, le pusieron la pica, que es una varilla que va de aquí, donde tenemos la clavícula, ahí se encaja a la parte baja de tu barbilla. Con los gritos de Bruno, la pica se le encajó, le salió por el ojo y él seguía vivo. El mago es esto, vinculación. Y el vinculante que es reencontrar al mundo. Porque si reencuentras al mundo, vas a encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados. Ande. Y él habla mucho de la memoria. ¿Cuál es su... en dónde entra en todo? Precisamente la memoria de recordar lo que te dicen los demonios y poderlo hablar. Y para todo eso, porque lo que te dice un demonio no es suficiente, tienes que vincularte con varios. El genial sería el gran demonio, el amor, pero vas vinculándote con varios demonios. Y toda esa memoria, o sea, todas las informaciones tiene que quedar en el amuleto. Exactamente, por eso esas son las mnemotécnicas para generar el amuleto. Este es el librito donde viene todo toda su magia. Está padre, pero luego difícil de entender. Bueno, sería todo. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? De la magia y de los vínculos en general. ¿Vale? Y quedaron todavía muchos autores por ver en esta parte del Renacimiento, porque Sí. la siguiente creo ya toca Hobbes. No, es de Maquiavelo con el Maquiavelo. Principio. Hay muchos todavía, yo los invito a que lean a todos los grandes autores, sobre todo a aquellos que la historia no les ha hecho tanto merecimiento, ¿no? Tenemos a un Vico, así se llama, Vico, güey. Sí, hay otro mago igual famoso que de hecho tomó mucho Bruno, es Enrique Cornelio Gripa. Su libro es Filosofía Oculta. Él sí era más de hacer conjuros y todo eso, pero mucho de lo que plantea Bruno de los tres mundos viene de Gripa. El cuate que le habla para que vaya a Italia de nuevo, que ahí lo cachen, es el que tenía una clase de mnemotecnia. Sí, era un noble o algo así. Sí, esperaba cosas así de magia, Sí, de otro el tipo. truco. ¿Cómo se llama? Echar polvos. ¿De qué editorial es? Filosofía de esta es alianza. Todos los nombres de esta época, debes de tener a tu pastelero, a tu bufón y a tu alquimista. ¿De qué editorial es? Si no tienes alquimista, entonces no eres tan rico. Pero el problema del alquimista es que debes de demostrar que eres buen alquimista, es decir, debes de convertir cualquier material al oro, pero no puedes, por tu propia ética, decir cómo lo haces. Y entonces imagínate el problema. Debo de crear oro, pero no te puedo decir cómo. Y entonces es como que se descubren solitos el fraude. Y Bruno va a estar en esa situación también. Y por ese hecho de, bueno, es que tú no me estás haciendo oro, cae. Aunque finalmente el oro, metafóricamente, pues es El conocimiento, la sabiduría. la magia. Lo que De era- hecho, en esa época era filósofo, por arriba era el mago. Porque el filósofo nada más se queda en la contemplación, nada más se queda en la especulación y en lo natural. El mago no. El mago busca vincularse. Pues muchas gracias por haber asistido.